Vamos a ver ahora uno de los puntos quizá más interesantes dentro de esta semana de identificación y formulación de hipótesis. Acuérdate, lo que hemos estado haciendo básicamente es sobre nuestro lienzo de modelos de negocio, hemos ido bloque a bloque identificando cuáles son las hipótesis más importantes que tenemos. Hemos visto hipótesis sobre el segmento de clientes, hipótesis sobre la propuesta de valor, hipótesis sobre la captación de clientes o segmento de clientes, es decir, desde el punto de vista de cómo vamos a captar, cuáles son los funnels de conversión, qué tipo de relación tendré con los clientes. También tenemos el canal de distribución, también tenemos hipótesis, y las hemos visto con Consuelo, hipótesis de los modelos de ingreso, también los socios. Te das cuenta que bloque a bloque hemos ido identificando una serie de hipótesis. Te hemos subido una plantilla de priorización de hipótesis. ¿Por qué? Porque efectivamente vas a acabar con un volumen bastante grande de hipótesis. Puedes tener como poco una hipótesis por cada uno de los bloques o puedes tener más hipótesis. Por ejemplo, en segmento de clientes o en propuesta de valor es muy típico tener más de 1, 2, hasta 10 hipótesis por cada uno de estos bloques. Esto es muy normal. Así que no te preocupes. Lo que vamos a hacer es ayudarte a priorizar. Es decir, habrás tenido un listado de hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4. Es decir, tendrás un volumen importante de hipótesis. La pregunta que tienes que tener ahora mismo es ¿por cuál empiezo? ¿Cuáles son las primeras hipótesis que tengo que empezar a validar? Bueno, yo te lo voy a decir. Las primeras hipótesis que vamos a validar siempre son las del enganche problema-solución. Es decir, la que denominamos CPS. Customer, cliente, problem, problema, solution, solución. Todas las que tienen que ver con el enganche problema-solución. Estas son las primeras hipótesis y de hecho las próximas semanas vamos a trabajar en cómo entender o cómo validar o testar el problema del cliente y cómo validar la solución con el cliente. Fíjate, problema-solución. Lo que vamos a hacer ahora también es priorizar de una manera más o menos acertada todas estas hipótesis. Te he subido una plantilla, una Excel, que te va a ayudar a que te ayude a priorizar. Y esto puedes hacerlo sobre todo el modelo de negocio, si tienes muchas hipótesis en general, o sobre uno de los bloques, si en uno específicamente tienes un volumen importante de hipótesis. Porque la pregunta que tienes ahora mismo es ¿por cuál empiezo? ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cuál es la primera hipótesis que razonablemente nos puede ayudar a empezar a reducir incertidumbre en nuestro modelo de negocio? Pues fíjate, te voy a pedir que hagas un cuadrante como este. En este cuadrante vamos a poner dos ejes. El eje de la criticidad y el eje de la incertidumbre. Y lo que te voy a pedir es que de manera más o menos cualitativa elijas en qué cuadrante vas a poner o dónde vas a poner cada una de las hipótesis. Imagínate la hipótesis número 1. Te voy a explicar qué significa cada uno de los ejes. El eje de criticidad, más crítico, significaría que esta hipótesis, si no se validara, es decir, si fuera invalidada, me va a obligar a hacer un pivotaje importante en mi modelo de negocio. Es crítico en mi modelo de negocio. Y poco crítico significaría que si esta hipótesis no se validara, realmente no requiero cambiar sustancialmente nada en el modelo de negocio. El eje vertical lo que describe es más incertidumbre, es no tengo ni idea con respecto a esta hipótesis, tengo muchas incógnitas con respecto a esta hipótesis. Y baja incertidumbre significaría es que sé bastante sobre esta hipótesis por ya mi experiencia profesional en el pasado o porque ya tenemos muchos datos de esta hipótesis porque lo hemos recapitulado, los hemos buscado o ya los teníamos. Así que lo que vamos a hacer es, como te he dicho, vamos a coger cada hipótesis y vamos a englobarla en cada uno de estos cuadrantes. De tal manera que, por ejemplo, si la hipótesis número 1, H1, tuviera alta criticidad, es decir, si no se validara, si fuera invalidada esta hipótesis, me obligaría a pivotar el modelo de negocio y no tengo mucha idea de esta hipótesis, pues la vamos a categorizar aquí, en el cuadrante número 1. Lo mismo en la hipótesis número 2 si fuera del mismo índole y así hipótesis a hipótesis. Si fuera altamente incertidumbre pero poca criticidad, la vamos valorando aquí y vamos poniendo cada una de estas hipótesis en los diferentes cuadrantes. Imagínate que esto nos queda más o menos así, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí la hipótesis número 12. Así que tendríamos, digamos, aquí las diferentes hipótesis de nuestro modelo de negocio. ¿Por cuáles empezamos? Vamos a empezar siempre por las hipótesis que son más críticas con más incertidumbre en mi modelo de negocio. Esas van a ser siempre las primeras a validar. Así que en este caso sería la H1, la H2 y la H9. ¿Cuáles serían las siguientes? Las siguientes son las que tengan más incertidumbre pero que sean menos críticas. ¿Y por qué es esto? Porque la incertidumbre es una variable tan importante que puede hacer que algo que a priori no era crítico se convierta en crítico cuando descubramos algo. Así que la incertidumbre siempre es la variable primera para validar hipótesis. Así que en este caso sería este cuadrante. El siguiente cuadrante que iríamos a validar sería más crítico, menos incertidumbre y por último este cuadrante.
Fíjate, en ocasiones lo que está ocurriendo es que en este proceso, serán las primeras. Cuando validamos o invalidamos una hipótesis, por ejemplo esta, puede ocurrir que en mi modelo de negocio aparezcan nuevas hipótesis y desaparezcan otras. Esto tenemos que ir actualizándolo semana a semana en función de la validación de esas hipótesis. Hablaremos de experimentos y verás que en cada experimento puede validarse una o varias hipótesis, o en ocasiones requieres varios experimentos para validar una única hipótesis. Esto lo iremos viendo en las próximas semanas, pero para mí lo importante es que prioricéis. Así que en nuestra idea de negocio, en nuestra startup, validaríamos esas hipótesis con este orden: H1, H2, H9. Bueno, esto no es del todo cierto. Yo os digo por qué. Primero tenemos que estar seguros de que son CPS, es decir, hipótesis relacionadas con el cliente, el producto o el problema. Y cuando estamos entendiendo bien esto, sabemos si realmente esas hipótesis son con respecto al cliente, al producto y a la solución, entonces serían hipótesis a validar. Por cierto, otro criterio que utilizamos cuando ya tenemos este listado es lo difícil o lo fácil que es para nosotros validarlas. Esto lo vamos a ver en próximas semanas, pero te lo voy a adelantar ahora un poco para que entiendas este concepto. Imagínate que para validar esta hipótesis, un número 1, requerimos un experimento que nos va a costar, pongo, $300. En la siguiente hipótesis vamos a validar necesitamos un experimento que me va a costar $5. Y en la siguiente semana un experimento que me va a costar $150. Es decir, vamos a cotejar esas cantidades por temas de coste en tiempo, esfuerzo, dinero para hacer el experimento, etcétera, etcétera. Ya ves, son pequeñas cantidades, pero no dejan de serlo. Es decir, esta hipótesis nos va a costar mucho más en términos de esfuerzo y dinero, esta menos y esta mucho menos. Lo que vamos a hacer es recambiar este orden para hacerlo de la siguiente manera. Sería hipótesis número 2, hipótesis número 9, hipótesis número 1. Es decir, primero, la primera hipótesis que vamos a hacer siempre va a ser aquella que nos cueste menos hacer un experimento para validarla, sea más crítica en mi modelo de negocio, con más incertidumbre y esté relacionada con el Customer Problem Solution, el cliente, el problema y la solución. Esa sería nuestra primera hipótesis. La siguiente, la que tenga menos coste. La siguiente, menos coste. Y así sucesivamente con cada una de ellas en este bloque. Y así nos iremos moviendo en cada uno de ellos. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es empezar con las más importantes para nosotros y las que nos cueste menos empezar a aprender. Fíjate, aquella que te cuesta menos aprender algo, que encima te ayuda a reducir incertidumbre y además te ayuda a saber cuánto de crítica es en tu modelo de negocio. Serían las primeras hipótesis. Pero no te obsesiones con esto. Para mí lo importante es empezar con un orden, empezar con cuál sería la primera hipótesis a validar dentro de nuestros bloques de modelo de negocio y después iremos ajustando y validando y cambiando hipótesis según lo que vayamos aprendiendo. Así que ya sabes, coge tus hipótesis, este listado, y priorízalas. Elige cuáles son las primeras, las más importantes. Ya sé que tienen que ver con el encaje problema-solución, pero elige del encaje problema-solución cuáles son las críticas para ti. Y después, bloque a bloque, vete viendo, vete analizando cuáles pueden ser más importantes para ti. Este cuadro te ayudará a priorizarlas y te ayudará a saber cuáles son las más importantes dentro de tu modelo de negocio.